gente que me conoce podrá suponer que no suelo colocar mis palabras al inicio de los capítulos, a lo mucho coloco un letrero o algo por el estilo. A pesar de ello, aquí estoy, compartiendo algunas sílabas con mis queridos oyentes. Bueno, primero que todo hay que aclarar que esta historia me ha llevado mucho tiempo construirla, más que todo por cuestión de tiempo y de mi edad, que como podrán suponer, esos años vienen con cada vez más responsabilidades, y a su vez, menos tiempo para hacer algo que considero un hobby. Nuevamente hay que reiterar que por mucho que me demore subiendo capítulos, nunca he parado o he abandonado este canal, ya sea subiendo tonterías en la comunidad o avisando el progreso del capítulo, así más o menos pueden enterarse de lo que sucede detrás de escenas en mi vida. Ahora, con eso claro, viene el segundo punto a favor de esta pequeña pausa antes de iniciar. Creo que lo he mencionado en algún momento o lugar, pero de no ser así me veo en la necesidad de reiterarlo ahora. Me gustaría que alguien me diera una calificación a lo que hago, lo que puedo mejorar y en qué no. Sí, sé que probablemente no me vaya a gustar, pero para avanzar toca aguantar los golpes que te da la vida, así como en el mundo real, estoy dispuesto a fracasar para poder superarme y seguir adelante. Esto puede sonar tonto y rimbombante para muchos, pero para mí no. Sin dar muchas más vueltas al respecto, en este momento y justo ahora, me agrada decirles que quiero participar y me postulo para el concurso de los Legaki Awards. La verdad me hubiera gustado hacer esto antes, sin embargo, mi poco tiempo entre los diferentes aspectos de mi vida no me ha permitido hacerlo. De todas maneras, agradezco profundamente esta oportunidad, y espero que ustedes, mis seguidores, me apoyen en estos ámbitos y estén conmigo en todo el proceso. De antemano, señor Shadow, perdón por la duración de mis capítulos, como podrás suponer, lo hago con la intención de que mis oyentes tengan algo que oír mientras trabajo en el próximo capítulo. Puede sonar algo estúpido, pero genuinamente esa es la intención de ello. Además, aprovechando eso, puedo desarrollar mejor todo. En sí eso sería, disculpa por esta pesada y larga introducción, probablemente coloqué una señal para saltarse este contenido una vez termine de editar el capítulo, pero si no es así, entonces se me olvidó. No tengo mucho más que mencionar, solo puedo pedir que escuches esto de noche, cierres los ojos y te imagines el mundo que alguna vez trataré de retratar en palabras. Y recuerda, aquel que persevera alcanza, y con algo de suerte, puede que eso nos pase a nosotros. Capítulo 22. Salvar a todos. Adam Danforth, Iowa. Des Moines. Domingo 25 de diciembre del 2101. 9:12 p.m. No voy a decir que es lo correcto y que no lo es, no soy un policía, no soy un político ni soy mucho menos alguien que se moleste en cumplir esas obligaciones al pie de la letra. Siendo objetivo, todo eso se puede ir a la mierda. Sí, no soy un ciudadano ejemplar o una persona que puedas considerar como buena. No existen buenos o malos puntos de vista. Solo perseveran las ideas que son apoyadas, mientras que las que no funcionaron se desechan como basura. Así es como son varios engranajes de nuestro mundo. Nos tapamos los ojos y las orejas, mudos y sordos ante la ineficacia de este sistema. Corrupción. Fraude fiscal. He leído tantas veces esas palabras en las redes sociales que ya las considero un chiste. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo malo? Cuestiones vagas que alguna vez trataron de empapar en su cerebro durante su educación en el colegio. Para hacer la historia corta, no funcionó, o al menos no del todo.
Si bien es cierto que detesto el mundo en el cual vivo, eso no quita el hecho de que es fundamental un sistema, un orden por el cual los humanos deben de vivir. ¿Qué son las ciudades sin las leyes? ¿Qué son los autos sin avenidas y calles? Nada, tienes el instrumento, pero no el lugar en donde usarlo. La mente de los humanos es exactamente igual. Entre más ocupados estén en algo, más tiempo y esfuerzo le ponen a ello, borrando o apartando toda preocupación que alguna vez estuvo consumiendo sus mentes con anterioridad. La sociedad del cansancio. Vivimos por el día a día, por el sueldo de la semana, por lo que vamos a comer hoy y mañana. Pero no nos paramos a comprender lo que realmente somos, lo que soñamos alguna vez ser. Las esperanzas y los objetivos de las personas suelen olvidarse con el tiempo, las aplazamos pensando que hay algo más importante que hacer cuando en realidad ese no es el caso. ¿Qué es lo que define al hombre? Los recuerdos. Por mucho que se lo cuestione, no hay otra solución más sencilla que esta. Lo que somos, lo que éramos y lo que seremos se basa en las experiencias que alguna vez han transcurrido a lo largo de nuestra vida. Si bien no estoy diciendo que un delincuente está justificado por su pasado, al menos podemos comprender y simpatizar con su forma de actuar y servir ante su complejidad. Se dice que la base de la vida es el presente, pero si no hay un pasado, ¿realmente podríamos disfrutar del futuro? No habría nada, no más que vacío. Una persona sin nada que lo ate a este mundo no es más que una sucia marioneta que está lista para ser manipulada y usada por los demás a su conveniencia. Afortunadamente, o por voluntad divina, eso no pasa con frecuencia. Su forma de actuar y de pensar definirán a la persona que caminará por las calles de la sociedad. Por esa misma razón se dice que los niños son preciosos. Después de todo, de eso depende que la raza humana prospere en el futuro y siga manteniéndose existente sobre la faz de este lugar conocido como Tierra. ¿No deberíamos de proteger a aquello que nos garantiza nuestra supervivencia como especie a futuro? Si algo tan básico como eso se repele, entonces no somos nada, no somos nadie, ni nunca seremos algo. Somos lo que somos por los cientos, miles de generaciones que tenemos por detrás. Ciencia, lectura, escritura, arte, todo transmitido de adultos a niños. Si se supone que el ciclo natural de las cosas, algo tan fuerte, casi divino, es roto, entonces ¿no sería lógico apartar a aquellas personas que romper aquel orden? Volviendo así a la pregunta inicial que nos llevó a este punto. ¿Qué define al hombre? ¿Los recuerdos o sus acciones? ¿Qué hace al humano? ¿Su ingenuidad o su ira incontrolable? Al final, un hecho es un hecho. Lo que se hizo no se puede deshacer. Las acciones, queramos o no queramos, se quedan marcados en este mundo de una forma u otra, ya sea para bien o para mal. Él es un ejemplo viviente de eso, y recuerda con claridad su punto de liberación máxima. Era una noche como esta. La noche se podría clasificar como horripilante. Era invierno, el frío era pesado, casi agonizante si salías por la noche. Los copos de nieve caían lentamente al pavimento, cubriendo su cuerpo magullado y lleno de golpes. Sus cansados ojos miraron el devastador tapiz negro que el cielo le ofrecía. Le costaba respirar, tenía fiebre y le dolía el solo hecho de existir. ¿Qué hizo para merecer algo como esto? Nunca lo supo, por más que le preguntara a su alcohólico padre, nunca tuvo una respuesta a ello. No lo malinterpreten, es sencillo pensar que se sentía dolido o resentido. Si bien es cierto que tenía ganas de venganza, la comprensión de este asunto era mucho más sencillo de lo que en verdad era. Siempre era lo mismo en la noche de Navidad. Año tras año su padre se emborrachaba hasta las narices, rompía la mayoría de los muebles de la casa, lo agarraba del cuello, lo sometía contra una pared o el suelo, y se desahogaba con él como un saco de boxeo. No era tonto, siempre trataba de escapar en secreto o directamente no llegar a su casa hasta dentro de unos días. No importaba cuánto huyera, su destino sería el mismo. Si no lo sacaba personalmente de la casa de John, lo encontraba la policía caminando por las calles, y como consecuencia lo llevaban a donde estaba ese viejo detestable.
Hoy, decidió confrontar esta pesadilla. Pensó vagamente que si hablaba con él podría llegar a un acuerdo, y que en el peor de los caos tendría que defenderse con sus manos. Como podrán haber notado, no funcionó del todo. Trató de defenderse como pudo, pero la paliza vino casi unilateralmente sobre él. Su puesto en los partidos de fútbol americano era de corredor, no de defensor o de bloque, su fuerte era correr lo más rápido que pudiera. Su cuerpo no estaba diseñado para luchar como lo hacía Miller o dialogar como John, sencillamente estaba condenado desde el inicio. Un suspiro ahogado y lleno de dolor salió de sus labios. Al menos la nieve en su espalda hacía que el dolor se apaciguara. Cierto, casi olvidaba el detalle de que no tenía ningún tipo de abrigo encima suyo. Si no se movía podría morir de hipotermia, pero por alguna razón no le molestó tal idea. ¿Qué le parece la perspectiva de morir? A primera vista parece una buena alternativa, un escape de la realidad de mierda en la que ha estado viviendo. Sí, ya lo había intentado, con múltiples fallos de hecho. No le gustaban las cuerdas o cortarse con una navaja, así que intentó con fármacos. Desafortunadamente siempre llegaba la ambulancia antes de que pudiera realmente morir o quedar con secuelas. Irónicamente, maldecía la medicina de sus tiempos. Pero, si moría de esta manera podrían responsabilizar a su padre, encarcelarlo, descubrir su red de corrupción y acabar con su existencia de una vez por todas. No pudo evitar soltar una risa débil de por medio. Sí, puede que esté un poco loco, después de todos estos años de sufrimiento constante, a cualquiera se le aflojarían un poco los tornillos. Se rió otra vez. Como consecuencia tosió un par de veces, dejando caer un poco de sangre a su lado. Dios. Eso sí que era un buen chiste. Probablemente no sucedería nada grave, solo un llamado de atención y para su casa. Así de grande es el poder de su padre dentro del sistema de justicia de los Estados Unidos, tal vez por sus múltiples servicios que ha tenido como policía y todo lo correspondiente. Diablos, hasta pensar y maldecir le dolía con su cuerpo en este estado. ¿Cuántos años llevaba aguantando todo esto? ¿Por qué no se escapaba del estado y dejaba atrás a su padre? No lo sabía, no entendía la razón por la que pensaba y actuaba en la forma en la que lo hacía. Su mente era un caos, pero era un desastre el cual debía de sobrellevar, quién sabe dónde podría terminar al final del camino. ¡Qué frío! Fueron las primeras palabras que salieron de su boca después de la paliza, tal vez estaba demasiado concentrado en admirar la belleza del cielo nocturno. Tal vez debería de levantarme. Sí, si no se movía podría perder los dedos, y la ropa holográfica se acoplaría una vez que la configurara, pero para eso necesitaba moverse. Apretó los dientes e hizo fuerza en el abdomen para levantarse. A pesar del dolor agonizante que experimentaba su cuerpo logró sentarse sobre su trasero, permitiendo que su espalda, ahora algo mojada, se congelara por el viento que soplaba en el invierno. Levantó su brazo hacia su manilla, pero su mano temblaba tanto que era incapaz de configurar su ropa. No sabía si era por el frío o por el dolor que sentía. De hecho, podría ser incluso por ambas. Mierda, mierda. El sentimiento de impotencia subía por su garganta, podía sentir como sus ojos empezaban a producir lágrimas en contra de su voluntad. Esto es una mierda. ¿Por qué me tiene que suceder esto? Cerró los ojos con fuerza y dejó que sus brazos cayeran a sus lados. El viento y el frío le carcomían el alma, sus dedos empezaban a sentirse cada vez menos, y lentamente su cuerpo empezaba a fallarle. No puedo moverme. ¿En verdad voy a morir así? No pudo evitar reírse por lo bajo, qué lamentable. Por un momento, aquella escena en la cual el cielo era hermoso, fue contrastado con el barrido de la realidad. Hay momentos en los que incluso tratar de escapar de la realidad en tus pensamientos es imposible. Su pesada mirada observó el blanco páramo de desesperación a su alrededor. El infierno podría ser era un lugar caliente como muchos piensan, pero el frío, un lugar como este, representa en verdad la verdadera desesperación. La nieve cubría las calles y el frío fácilmente te carcomía hasta los huesos. Nunca me ha gustado el invierno, siempre he sido más una persona que experimenta la vida de mejor manera con el calor. Miller suele decir cosas estúpidas de ese estilo, usando la filosofía en sus palabras, diciendo cosas como: siempre dicen que la belleza se encuentra en el lugar más inesperado.
Mis nuevos Miller, en este momento no le veo nada de bello a este páramo de desesperación, lo único que veo son mis manos azules y mi muerte próxima. ¿Qué hay de bello en esto? Mi muerte. Tal vez sería lo único bueno, dejaría de sufrir, ya no tendría que ver la cara de su padre ni aguantar más golpes de su parte. Sería un paraíso sobre la tierra. Ah, tal vez se estaba refiriendo a esto, pero más que inesperado es algo que pasaría a cualquiera en su situación. O tal vez él era el anormal. Nunca lo sabría. No es por darme de especial y único, la verdad pienso que es algo de conocimiento común, y los raros son los que piensan lo contrario. Pero la verdad innegable es dicha, por lo que el invierno no representa más que la muerte, un yermo vacío y extenso de color blanco que agobia la vista de cualquiera que la observe. La aborrezco, pero no llego a odiar del todo esta estación. Después de todo, es la temporada en donde tanto buenos como malos recuerdos sucedieron a lo largo de mi vida. Sí, aún lo recordaba. Lo conoció en una ocasión en la cual su padre se lo presentó como uno de sus amigos, pero a diferencia de los policías que visitaban la casa, ese hombre era diferente, lo supo con solo hablar un par de minutos con él. Decía ser un religioso que esparcía la palabra de su Dios por su mundo. Realmente nunca fue uno de esos creyentes pro la religión, siempre lo que decían le parecía nada más que basura y palabrería. Pero lo que decía ese señor era totalmente diferente, sí, definitivamente era una persona digna de seguir, eso fue lo que pensé en ese momento. Un hombre brillante sin duda alguna. Incapaz, inútil, absurdo, incompetente, y múltiples sinónimos que puede experimentar una persona a lo largo de su vida. No obstante, esto se puede reducir a la palabra inicial, captando todo esto como una persona incapaz, o en su defecto general, incapacidades. Hay múltiples ejemplos de incapacidad que se remontan a lo largo de la historia. La inutilidad política y social hizo que el Imperio Romano cayera por la misma gente que gobernaban. Las revoluciones de los múltiples reinos e imperios que embarcaron el 18º siglo en Europa, causados por el mismo gobierno, siendo incapaces de gestionar su propio país a causa de sus propios intereses. Es el egoísmo lo que ha causado tanto caídas como alzamientos de imperios, no solo a nivel de tierras sino también a nivel económicos. Empresas, industrias internacionales que se empoderaron del mercado por sus múltiples inversiones y formas de gestionar lo que tenían de manera exitosa. Sí, es cierto. Al final, siempre podías echarle la culpa a aquellos que afectaron de alguna manera u otra lo que sucedió, pero eso no quita el peso de tus mismas acciones para que eso se llevara a cabo. No importa al final lo que sucedió, lo que hicimos o lo que no hicimos, sino la forma en la cual actuamos frente a la adversidad. Nuestro destino depende de nosotros y no de los demás. No tenemos nada, o lo tenemos todo. Eso en realidad no es tan relevante como se hace parecer. El hacer o no hacer, el placer de triunfar o la amargura de perder. La cuestión no es tener éxito o tener fracaso. El problema es no hacer algo. Si en verdad quieres lograr algo en tu vida, entonces tienes que actuar. Esto suena como una propaganda de una página estafa que te venden por internet para hacerte sentir mejor contigo mismo. Puede ser, aunque aquello no quita la relevancia del factor que hay detrás de ello. La peor maldición del hombre no es experimentar el fracaso, sino no hacer nada para salir de la misma. Normalmente la gente piensa que prefieren hacer algo a no hacer nada. Eso es una falacia. Si bien es cierto que nuestro sentido común determina aquel razonamiento, la verdad es que muy pocos son capaces de moverse ante una situación de crisis. La mayoría prefiere ahogarse que intentar nadar hacia la superficie, ya que asumen que de todas maneras van a terminar muertos. Irónico, indudablemente, pero si rompemos esa barrera que llamamos miedo, el fervor de equivocarnos y la apartamos hacia un lado, entonces, no habrá nada que temer una vez saltemos aquella pared. Esa fue una de las enseñanzas de aquella persona. Y en este momento, por fin entendió por qué le mencionó esas palabras. Yo mismo me condené a este destino. Sus palabras salieron casi en una forma de susurro, desesperadas de ser expresadas, aunque sea a la misma nada. Él decidió no hacer nada con su padre durante todo este tiempo, él dejó que lo golpeara, él permitió que le gritaran y le dijeran múltiples insultos. Él causó esto, todo por su inacción. Le faltó egoísmo.
Para nada, le hizo casi imposible la vida estudiantil a Miller con tal de poder recuperar su puesto en el fútbol americano. Sobornó a profesores para que le bajaran la nota, pagó a bravucones para que se metieran con él. ¿Por qué hizo eso? ¿Era envidia? ¿O la forma en la cual hablaba de sus ideales? No estaba muy claro, pero sí sabía que Miller no le caía bien, quería verlo sufrir, quería verlo llorar, lamentarse y revolcarse en el piso por sus acciones. Quería hacer sentir a aquel idealista lo que él estaba sintiendo. Miller siempre había tenido todo desde que nació, una familia hermosa y compuesta. 2 hermanas genios mayores que siempre estaban a su lado, una madre cariñosa, así como un padre y un abuelo que fueron reconocidos mundialmente por sus acciones dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién no quisiera una vida como esa? No iba a negar que cuando investigó más a fondo, no se sintió de cierta forma feliz. Su madre en un manicomio, y su abuelo muerto sin ninguna causa aparente. Era como si el cielo escuchara sus plegarias, todo y tal con poder ver a ese muchacho de una forma miserable. ¿Eso lo hace una mala persona? Bueno, llegados a este punto no puede importarle menos. Entre más pensaba menos sentía el dolor en su cuerpo, lentamente, y a paso de tortuga, pero lo más probable es que termine muriendo en este lugar. Con esta tormenta y en esta noche, podría decir con seguridad que nadie vendría a esta zona, y mucho menos de noche. Estaba jodido, y más allá de la extensión de la palabra. Te ves de la mierda. Sus oídos casi dormidos pudieron reconocer el sonido de aquella voz, y por alguna razón no pudo evitar sentirse feliz. Toma, al menos eso te ayudará a mantenerte más tiempo caliente antes de sacarte de aquí. Sus ojos enfocaron a la figura sobre él. Un hombre de estatura media, tenía una barba de una semana sin cortar y desaliñada, tez clara junto con el pelo blanco, pero se podría ver una que otra mancha de castaño. No obstante, lo que destacaba en sí no era su apariencia normal y corriente, sino la constante sonrisa cordial que siempre tenía en su cara. ¿Tú? ¿Cómo llegaste aquí? El hombre no le respondió, solo se agachó y puso sus brazos por debajo de su espalda y piernas, por lo que conjunto con una fuerza que no correspondía con alguien de su edad, lo levantó al estilo nupcial a la par que empezaba a irse de ahí. Sus brazos estaban calientes, aunque bueno, en su condición actual cualquier cosa le parecería caliente llegados a este punto. Mi Dios me dijo que alguien necesitaba ayuda. Ya veo, al parecer su religión lo impulsó a hacer esto. Vamos, no coloques esa cara. ¿Cuál cara estaba colocando? Estaba más que seguro que estaba luchando por no morir. No sé de lo que hablas. Respondía a duras penas. Sí, lo que digas. El hombre volvió a colocar su vista hacia adelante. Vamos a calentarte primero. Tengo mi apartamento cerca, por lo que no habría problema en cuestión de tiempo. Él se rió por lo bajo. Solo espero y aguantes ese tiempo. Sí, así era él, mostrando consideración y benevolencia a cualquier persona. El tiempo fue algo borroso a partir de ahí. No lo malentiendan, él más que nadie sabe lo que se trata su religión, de hecho, no era mentira decir que estaba bastante familiarizado con la misma. Desde los últimos años que lo conoce, siempre ha estado relacionado con esta, ya sea participando en diferentes actividades o en campamentos religiosos. No le desgrado, la gente era amable y considerada con él, a diferencia de su casa era un gran cambio. A veces pensaba meterse en esa iglesia como padre y escapar de su casa, pero para eso necesitaba como mínimo el bachillerato, algo que no tenía en su posición. Llegamos a su apartamento surrealmente grande, me calenté al lado de la chimenea mientras volvía a la vida con un chocolate caliente y una manta. Me dio los primeros auxilios y ayudó a tratar mis heridas por los siguientes días. Mi padre no me buscó, no hubo llamadas, o siquiera se tomó la molestia de llamarme. Bueno, ¿qué se puede esperar de una persona así? Pero a pesar de ello, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado por su forma de actuar. No sabía qué clase de expectativas tenía de él, tal vez se sentía un poco feliz cuando en ciertas ocasiones lo llamaba para decirle que volviera a casa y que lo disculpara. A veces se sentía mal de la cabeza, es decir, más de lo normal.
Por otro lado, este hombre, Frank Johnson, era un señor de mediana edad que tendría fácilmente unos 53 años de edad ahora mismo, no conocía su fecha de cumpleaños, por lo que no podría afirmarlo con seguridad, pero sabía que hace un par de años tenía 49, así que fácilmente haría un estimado. No había perdido el contacto con Frank como pueden haber estimado. Sencillamente le sorprendió verlo en ese lugar cuando se suponía que se había ido del país hace unas cuantas semanas antes como misionero a África. Era casi como si supiera que eso iba a ocurrir. De todas maneras, estaba agradecido, no solo gracias a él supo quién era su madre, sino que también pudo conocer a su familia del otro lado. Sí, definitivamente era egoísta. Pasó la semana, sus heridas mejoraron y ya era capaz de caminar por sí mismo sin tener que apoyarse en la pared o soltar pequeños gruñidos de dolor en el proceso. Estaba realmente agradecido con la persona que tenía adelante, si no fuera por él quién sabe cómo hubiera sido su destino. Debería de llamar a John. Sabía que como su único amigo era probable que se preocupara por él, pero por lo que sabía John estaba en un viaje por las afueras de Des Moines por un tiempo, yendo a sitios históricos del estado, por lo que no volvería hasta unos pocos días después de Año Nuevo. No quería preocuparlo innecesariamente, por lo que solamente le comentó que se estaba quedando en la casa de un conocido. Él solamente le dijo que tuviera cuidado, que si necesitaba ayuda de algo que lo llamara. Esa fue la última vez que hablé con él. Al final le comentó su situación a Frank mientras desayunaban, no quería sonar grosero, pero en verdad estaba un poco desesperado por su futuro, si es que por casualidad había alguno por venir. El hombre le dijo sencillamente lo que iba a pasar. Su padre no lo iba a buscar, lo daría por muerto que se escapó, probablemente no lo reportaría a la policía, ya que él era la policía, por lo que era su oportunidad de huir de él. ¿Huir? Ciertamente la idea se le había pasado por la cabeza, pero nunca tuvo una oportunidad tan clara como ahora. Pensó en lo que pasó, las consecuencias de sus acciones, por lo que al final no lo dudó y decidió nunca volver a su casa. No obstante, según Frank, no todo era tan fácil. En ese momento se levantó del lugar de donde estaban hablando, fue hasta su habitación y escuchó cómo estaba rebuscando entre algunas cosas viejas. Unos pocos minutos después volvió a la sala y le mostró un objeto envuelto en una tela vieja. No tienes que ser un genio para adivinar lo que era aquello. Al principio pensé que era una broma. Es decir, se supone que este viejo era amigo o al menos conocido de su padre, era casi un poco loco que le dijera que acabara con su vida, así como sin nada. Sin embargo, no podía decir que no le desagradaba la idea ver a ese viejo rogar por su vida. Por alguna razón el solo hecho de pensarlo lo hacía sonreír de oreja a oreja. ¿Qué le pasaba? ¿Estaba enfermo? Trató de negarse, más que todo por una razón moral, pero Frank le cuestionó todo lo que pensaba. ¿Por qué defendía a un viejo así? Alguien que lo golpeó y lo maltrató durante toda su vida, alguien que no lo valoraba y lo veía nada más que como un pedazo de basura. Alguien que atenta contra el futuro de la sociedad, contra los niños. ¿En verdad merecía vivir? Según Frank, su religión estaba pensada para proteger el futuro, y si alguien se atrevía a amenazar el futuro, tenían la costumbre de arruinar su reputación social y dejarlo en la calle por sus acciones. A pesar de sonar terriblemente inhumano, le pareció justo. Justicia. Una palabra que hace mucho que no usaba dentro de su propio vocabulario. ¿Cuántas veces se le había ofrecido algo así en la vida? ¿Cuánto rogó por algo como eso? Probablemente habría perdido la cuenta de las numerosas ocasiones en las cuales lo experimentó. Así que, al final de una tarde llena de incertidumbre, hizo una decisión. Tomó el arma y se fue de aquel apartamento con una sonrisa por parte de Frank. Lo que sucedió después, es historia. Ethan Miller. State Park. Campamento. Cabaña. Jueves 24 de marzo del 2102. 3:41 am.
En muchas ocasiones se ha preguntado sobre la moralidad. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se considera como el bien? A pesar de llevar un buen rato de su vida cuestionándose constantemente esto, no puede evitar terminar de una manera u otra en un callejón sin salida. Oscuro, solo y abandonado, palabras que describían a su persona como a la realidad que lo atormentaba constantemente. Es verdad, no es algo que se pueda negar. ¿Cuántas veces había dicho eso para poder convencerse? Como había divagado anteriormente, la moralidad es algo que se le había implantado profundamente desde que tenía memoria, no es como si se sintiera manipulado o algo por el estilo, realmente no le importaba ese hecho o tal vez sí. Pero aun si ese era el caso no le incomodaba lo que era o quién era, sino lo que hacía. Al final decidimos qué creer y qué no creer, y a pesar de caer en el pozo lleno de incertidumbre que nos condena, es su voluntad si decidía nadar en ese lugar o morir sin hacer nada. Sí, él era la clase de persona que prefería la acción a la inacción, tal vez fue esa una de las razones por las que hizo lo que hizo la noche pasada. Ver tanto caos, tanta destrucción, la desesperanza en el aire, recuerdos que lo atormentaban, las acciones y acontecimientos del pasado que lo forjaban como persona y ser. No le agradaba. Sencillamente el solo hecho de poder deslumbrar aquellos destellos de lucidez que le proporcionaba su estado era más que suficiente para una mente cansada. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? Nuestros descubrimientos, el pensamiento, la empatía. Puede que nada y todo a la vez, la perfección que rozamos y juramos alcanzar no es más que una señalización implícita de lo imperfectos que en verdad somos. No es que sea algo malo, solo es una forma de recordarnos lo que somos y lo que nunca llegaremos a ser. Accidente, muerte y pérdida. Palabras que lo han marcado desde que tiene uso de la razón en este miserable mundo. Puede que anteriormente la realidad en la que estaba lo abrumaba, la soledad y la desesperanza pueden llegar al fondo de nuestros corazones y hacernos algo que en verdad no somos. Acciones, pensamientos y palabras. Todo se entrelaza y nos lleva a la conclusión que tanto hemos esperado. Tiempo. Un factor indudablemente importante en todo esto, sin ello no somos nada, y sin el tiempo no existe la nada. ¿Qué es la nada? ¿Qué es el vacío? Cuestiones que sencillamente se podrían responder de forma científica, pero eso no era su estilo, se caracterizaba más por dar vueltas innecesarias a las cosas para tratar de llegar a una meta que no alcanza a ver. Una suave, destellante y susurrante voz habló en el aire, trayendo leves motas de recuerdos a su mente. Le traía una inmensa paz, una tranquilidad que no había sentido desde el momento en que despertó en esa cama de hospital hace tantos años ya. De forma no irónica, no sabía si esto era una señal del destino para sacarlo de sus casillas o no. De todas maneras, no importaba, ya estaba un poco fuera de sí después de todo. Lo correcto, lo incorrecto, el mal y el bien. Factores que sencillamente se tratan de entrelazar, pero que al final terminan siendo repelidas por sí mismas al no poder coexistir de manera correcta. No es el factor de que se está haciendo de forma correcta o la que no. Los puntos de vista son variados y pueden cambiar de persona en persona, la moral y la ética no son más que factores que tratan de regular o de estigmatizar el accionar de las personas. Krista lucha por su familia. Ashton lucha por sentirse cómodo consigo mismo. ¿Por qué estaba luchando él? Una pelea que al final no lo estaba llevando a nada, pero que al mismo tiempo estaba arrastrando todo de sí. ¿Quién es Ethan Miller? ¿El que vivió una infancia agradable a manos de su familia? ¿O el que sobrevivió después del accidente y perdió sus recuerdos? No lo sabía, ni tampoco quería pensar demasiado en ello. Las luchas más duras son las que suceden dentro de nuestro ser, porque al final no podremos escapar de ellas. Su abuelo lo quería mucho, y él a él. De eso no había una duda al respecto, lo respetaba tanto como le hubiera gustado hacerlo con su padre o con su hermana mayor. Sencillamente, a pesar de su más genuina preocupación al respecto, esto era físicamente imposible en el mundo en el cual vivía. Circunstancias, acciones, consecuencias. ¿El ambiente es quien forma al hombre o el hombre afecta al ambiente? Todos nos vemos sometidos a una situación cuando nacemos, ya seamos pobres o ricos, no decidimos dónde nacer o qué hacer con nuestras vidas cuando somos niños. No somos dueños de nuestras acciones, sino prisioneros de nuestras almas. Prisión, libertad, confinamiento. No es cuestión de lo que hacemos, sino la forma en la que reaccionamos ante la adversidad que enfrentamos.
La verdad le gustaría divagar mucho más, pero su capacidad mental estaba bastante limitada en este punto. Solo estaba haciendo esto con la intención de no visitar a su abuelo antes de tiempo. No le gustaba nada, pero a pesar de ello, aquí estaba. Despierta. Vaya, esa voz me suena familiar. Siento como mi corazón se entrañese por el solo hecho de oírla. Me gusta, no sería raro aceptar que le agradaba. Sin embargo, a pesar de hacérsele familiar, no podía evitar fastidiarse a consigo mismo por no poder rememorar de quién era. Sí, probablemente era de antes del accidente, alguien que conocía y apreciaba, pero que no podía recordar. Le dijeron hace mucho tiempo que su cerebro había bloqueado toda clase de conexión que pudo haber tenido con el accidente de bus. No es como si lo hubiera causado por una herida o algo por el estilo, solo se había autogestionado y decidido por sí mismo la mejor ruta de acción para que no terminara mal ante el suceso traumático. En resumen, su cerebro había bloqueado todo recuerdo relacionado con el suceso, evitando ser recordado, y, por lo tanto, todo lo que alguna vez fue borrado de su memoria. Bueno, no exactamente, sus conocimientos lúdicos y demás seguían intactos, lo cual era bastante extraño, pero de todas maneras él seguía siendo él a pesar de que ese él ya no estuviera. Sonaba confuso, pero con el tiempo lo terminó aceptando. Se dice que la ignorancia es una de las bendiciones más profundas que alguna vez un ser humano pudo haber experimentado. La ventaja de ser ciego es que no puedes ver la crueldad del mundo, la ventaja de ser sordo es que no puedes oír el bullicio de la ciudad y sus insultos. La insensibilidad y el desconocimiento es una protección innata que nos cubre, pero que a la vez nos aísla de nuevas experiencias y nuevos horizontes. Si fingimos toda la vida, eso nos llevará a la desesperanza. Despierta. Nuevamente la voz resonó por el oscuro y vacío lugar que era su mente, refugiado del exterior y del mundo que lo rodeaba. No obstante, a pesar de oírse cada vez más claro, tenía claro que probablemente lo mejor sería quedarse con los ojos cerrados e ignorar todo. Hipócrita. Sí, era un hipócrita, pero eso no importaba cuando podría ser feliz, ¿verdad? No, eso no iba con él, prefería ver la verdad a los ojos antes de aislarse a todo. Siempre había sido así, tal vez las circunstancias de la vida lo habían vuelto demasiado insensible a las consideraciones difíciles, pero el volverse indiferente ante las cosas no era una solución, o al menos eso quería creer. Despierta. Esta vez fue mucho más clara, pero antes de poder pensar algo más, la voz volvía a resonar mucho más fuerte. Despierta. Sus ojos se abrieron de golpe, el dolor lo asaltó y el inconfundible sabor a hierro que abordaba su boca lo abrumaron. El pitido, el zumbido que andaba por sus oídos, hacía que se le fuera casi imposible enfocar su mente casi inactiva. Su vista estaba borrosa, cansada y magullada por las múltiples contusiones que había estado experimentando. Agonizante fue la primera palabra que se le vino a la mente. Le costaba respirar y no podía moverse en lo más mínimo. Tanto sus manos y pies estaban siendo atadas fuertemente por gruesas cuerdas, lo máximo que podía hacer era respirar y luchar por permanecer despierto, mientras parpadeaba varias veces para poder enfocar lo que estaba al frente suyo. Bueno, definitivamente esta fue una de las peores palizas que había recibido en toda su vida. Definitivamente esta encabezaba la lista, muy por encima de la última pelea que tuvo con su hermana hace ya un tiempo atrás. Dios, le dolía la cabeza. Ethan. Ahora, en vez de escuchar esa agradable voz, estaba captando la algo fastidiosa voz de Krista. Si tuviera las energías para gritarle que se callara lo haría, estaba cansado y necesitaba enfocarse para poder mantenerse despierto. Ay, como extrañaba una cama decente, dormir hasta tarde y babear la almohada. Bueno, tal vez eso último no fue lo más adecuado. Escuchó aplausos, el que estuviera haciendo eso parecía bastante eufórico. Esperaba que no fuera por su situación, aunque ya sabía que su leve esperanza puesto en eso estaba siendo magullada. Bravo, bravo. Realmente maravilloso. Me encanta esa tenacidad. Digna de alguien del linaje Miller. Dios. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras ya? Linaje Miller esto, linaje Miller aquello, en la secundaria, en los restaurantes o en las reuniones sociales siempre lo mencionaban. Si no fuera por el cariño que le tenía ese su abuelo, lo más probable es que hubiera maldecido esas implicaciones hace rato. Desafortunadamente. ¿O tendría que decir afortunado? Quería a su abuelo, por lo que no se tomaría las molestias de escupirle en la tumba y pisotear todo lo que ha construido. Por cierto, ¿cómo era posible que este tipo estuviera sentado en el techo?
¿Verdad? Tal vez esa era una de las razones por las que le estaba doliendo la cabeza. En primer lugar, no estaba sometido como en las muchas películas de terror que se habían visto en el último siglo, ya saben, la clásica silla de madera, habitación oscura con múltiples instrumentos de tortura. Esto podría ser incluso un poco más arcaico. Para ser un poco explícito, estaba siendo colgado del techo como un pedazo de porcino en una carnicería de mal gusto. Siendo amarrado por encima de sus tobillos, y colgando libremente en el aire, tal vez por eso quería morirse ahora mismo. No confundas las cosas, Ethan, quieres morirte por la agonía de tu cuerpo, no por nada más. Dios. ¿Por qué tenía que ponerse de esta manera cuando estaba en estas situaciones? Tal vez era una forma de defender su cordura que su cerebro había implementado, ya sabes, lo de a mal tiempo coloca una sonrisa. La verdad no se acordaba del dicho, pero creía que el mensaje se entendía. Eres terriblemente resistente, no esperaba que aguantaras tanto tiempo ante dos de mis mejores hombres. Estaba hablando como su papá, lo cual de por sí ya era una mala señal. El solo hecho de que puedas mantenerte consciente después de ello es de considerar, debería de darte una medalla por tu valentía. Creo que se estaba burlando, pero la verdad no se molestaba demasiado en pensarlo. Bueno, no es como si estuviera llorando. No le gustaba llorar, le traía malos recuerdos, pero cuando se trataba de dolor físico era bastante tolerable. Siempre y cuando se trate de dolor de ese tipo, dudaba que soltara alguna lágrima al respecto, los entrenamientos que sufrió se encargaron de ello. ¿Cómo había llegado a este lugar? Si no hubieras preguntado por tu querido mecánico. No es mecánico, es artista, pero sí, puedes decir que de cierta manera que sabe algo de carros. Tal vez estarías descansando en la cabaña que te di, estarías despertando por la mañana y podría haber convencido a tu querido líder de desistir. Eso nunca hubiera pasado. Ante el reclamo de Krista, uno de esos tipos gigantes le dio una cachetada, mandándola directamente contra el piso. De forma casi inconsciente su cuerpo se movió para tratar de ayudarla, pero lo único que logró fue moverse como un miserable gusano. Forzó a su garganta a formar unas palabras. No. La toques. Pudo ser algo entrecortado, pero creía que cumplía su función. Pero lo único que obtuvo a cambio fueron la risa de estos sujetos, junto con la de Adam. ¡Qué hilarante! A pesar de cómo estás aún te preocupas por los demás, definitivamente ese complejo estúpido de héroe que llevas desde la secundaria aún está fuertemente arraigada en ti. Sí, el sujeto que tanto había sido su amigo durante tantos años, el que había pasado recuerdos y momentos agradables. Ese mismo sujeto fue el causante de que estuviera en esta situación poco favorable. ¿Dónde está el sujeto que odiaba hablar de manera formal? Extrañaba un poco de esos momentos, de todas maneras, eso ya no está, y tenía que conformarse con lo que tenía y lo que no tenía. Por lo que a su vez estaba bastante limitado en esos ámbitos y si tenía que hacer eso, entonces que así sea. ¡Qué desafortunado! Sí, lo que digas. Probablemente si Krista rechazaba la oferta, que era lo más probable, esto terminaría igual, su falta de suerte solamente había acelerado el proceso. Más o menos se resume de la siguiente manera. Se levantó por la madrugada con unas terribles ganas de ir al baño, y al ver que no estaba Ashton roncando como un terrible camión de destrucción masiva, decidió que lo mejor sería buscarlo mientras encontraba un baño en la mitad de la oscuridad. Si bien puede que no haya sido la mejor idea que se le pudo haber ocurrido, su cerebro recién despertado no se tomó la molestia de procesarlo demasiado. Se levantó y salió a la mitad del bosque, tal vez pudo haber ido al bosque y orinar ahí, pero su yo civilizado le pedía al menos una letrina para poder desocupar lo que tenía adentro. Llevaba usando la naturaleza durante meses. Y según las conversaciones de algunas personas que había estado escuchando mientras hacía guardia, ellos poseían un baño a agua a presión en el campamento. Por lo que terminó encontrando un comedor, estaban celebrando algo y preguntó por el baño y Ashton. Una cosa llevó a la otra y ahora estaban aquí. Donde sea que estés, Ashton, espero y no mueras. Ánimo. El sonido de una silla siendo levemente arrastrada y unos pasos lo sacaron de su ensoñación autoimpuesta. Lentamente ese sujeto se levantó de donde estaba y se acercó hacia donde estaba, colocándose justo delante de él dejándolo ver esos zapatos lustrados hasta casi la perfección. Oh, se mancharon un poco de su sangre, bueno, no parece importarle a Adam, así que no importa demasiado. Dime. Ahora estaba empezando a hablar, aquí vamos de nuevo. ¿Cómo se siente? Adam decidió arrodillarse en el suelo, facilitando que sus ojos se encontraran uno frente a los otros. ¿Cómo se siente que te menosprecien y te golpeen?
Bueno, creo que la respuesta es algo obvio, pero como se estaba guardando las palabras decidió no responder, eso llevó a que este se riera por lo bajo. ¿Ahora qué le sucede? Por un momento de claridad identificó la escena en donde estaban. Habitación cerrada de madera, no muy grande, más o menos de unos 20 o 30 metros de perímetro, suponía que las salas de tortura tenían que cumplir ciertos requisitos. Se reiría de su propio comentario, pero el moverse significaba bastante dolor, y eso era un no definitivo. Suponía que su cinismo se suprimía ante una situación de peligro extremo, o sencillamente sus contusiones cerebrales estaban empezando a acabar su personalidad. Ignora eso último, probablemente solo estaba tratando de tomar con calma la escena para no entrar en pánico. Aprecio tu sinceridad, supongo que el silencio vale más que 1000 palabras. Lo que digas, la verdad no me molestó mucho en pensar en eso. Así que déjame decir esto. Adam agarró su pelo y tiró fuertemente su rostro hacia su cara, no pudo evitar colocar una expresión de dolor. Maldición, sabía que lo tenía algo largo, pero no era para tanto. No obstante, decidió ignorar todo lo que Adam estaba diciendo, esto parecía un monólogo mal hecho y no tenía ganas de pensar en absolutamente nada, más si te están jalando el pelo de tu cabeza. Estaba indefenso. No tenía su pistola, ni su cuchillo o el cinturón táctico. No tenía la riñonera y definitivamente no tenía alguna clase de arma oculta en sus ropas, su ropa era vieja para hacer eso, además era probable que hubieran registrado todo su cuerpo para encontrar alguna clase de arma mientras estaba inconsciente. Vaya, suponía que esos trajes no eran de decoración. En estos momentos envié a unos hombres a su campamento. Lo que alguna vez fue unos pensamientos que habían entrado en su cuerpo pararon de procesarse, todos sus sentidos se amplificaron y su corazón dejó de latir rápidamente. Sus ojos se abrieron y lo miraron petulantemente. Él se rió. Sí, esa mirada me gusta. Tus ojos llenos de indiferencia, esa expresión de porcelana que siempre llevabas ahora se ve cambiada. Se veía extasiado. Me encanta. Qué pena. Hubieras sido un buen muñeco para mi colección. Mostraba sus dientes, su asquerosa expresión detallaba toda sinceridad en sus palabras, y eso demostraba que ese ser era verdaderamente Adam. Dicen que aquel que se viste para aparentar cubre lo que en verdad es. Los mafiosos usan trajes elegantes y opulentos, mientras que los ricos no se molestan y usan ropa común y corriente. Aunque bueno, ese es un pensamiento algo tonto. Eres tan indiferente que me das asco. Incluso cuando peleas tus únicas expresiones eran de asco o de rabia. ¿En serio era tan inexpresivo? No lo creía, este tipo está viendo el mundo como quiere verlo, de todas maneras ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Amigo, si hay persona más expresiva y sentimental que yo necesito que me la presenten. Antes de todo este mierdero estaba en una situación emocional como la mierda, lloraba todo el tiempo, la soledad me carcomía, y mi única forma de entretenimiento y apoyo era Nine y un puto campo de tiro. Sí, definitivamente soy alguien inexpresivo, por favor, si pudiera darle un puño en la cara a este sujeto lo haría. Pero pensándolo bien, el líquido caliente que recorre mi cara y cae hasta el suelo me hace recordar el cómo estoy, sí, definitivamente el que está golpeado aquí soy yo y no él. ¿Te molesta? ¿Te asquea verme en este momento? Te hago recordar lo que más odias. Ey, se te está yendo la mente. ¿Realmente este sujeto era Adam? Ese sujeto que solo soltaba groserías y que se limitaba a coquetear con chicas. Tal vez nunca tuvo las mejores influencias ahora que lo pensaba. Un sonido hizo presencia en su oído. Espera, estos sujetos no se tomaron la molestia de revisar sus oídos, algo crucial para evitar la comunicación con el enemigo en situaciones de secuestro. ¿Acaso no saben algo tan básico? Bueno, si no eres militar o si no vienes de una familia como la suya es normal que no lo sepas. O bueno, también cabe la posibilidad que por pura curiosidad lo hayas aprendido, pero ¿qué importa al final? De inmediato suprimió su mirada de asco, limitándose a mirar con rabia acumulada la mirada petulante de Adam. Ey, no me mires de esa manera, yo no soy el malo aquí. Ustedes son los responsables de estar en este lugar. Sí, tomamos la decisión de seguirte, pero no esperaba que me fueras a secuestrar y torturar en cuestión de horas, después de una horda de esas cosas, y posteriormente de haberle salvado el culo a varias personas de tu círculo. ¿Dónde está la gratitud? Lo mínimo que esperaba era poder dormir cómodamente. ¿Eso no se puede esperar? Pero dejando eso de lado, el mensaje que provenía en su oído era en código Morse, bastante bajo para que este tipo no lo oyera.
Entendido, Nine, haré lo que pueda mientras llegas hasta aquí. Probablemente se percató de la situación cuando vio mis valores vitales alterándose durante la tortura. Guay, eres la mejor. ¿Dónde estaría sin ti? Bueno, eso se responde rápido, probablemente muerto, pero eso se deja para después. Tragó saliva. ¿Dónde está Ashton? Vaya, el hecho de que le preguntara por él hizo que el sujeto sonriera. ¡Qué miedo! Vaya. Mira lo que tenemos aquí. A pesar de tu asquerosa situación, aún te das el lujo de preguntar por otros. Definitivamente eres el ejemplo de un héroe a seguir. Yo no me consideraría como un héroe, con suerte llego a ser una persona decente. Deberías de intentarlo, Adam, podría llegar a serte útil. Él me palmeó el costado de mi pecho, parecía ser agradable, pero su solo toque logró para que me retorciera de dolor. Maldito sádico. Como soy una persona de fe, no solo te voy a decir lo que sucedió con Ashton, sino que también te diré qué sucederá contigo, con Krista, y con tus otros compañeros en tu pedacito de mundo. Más despectivo no podía ser, cada vez incrementan más mis ganas de partirte esa cara. Muy evangelista y todo el cuento, pero el que te va a evangelizar serán mis dos confiables puños. Estaba muy enojado, demasiado, sentía como le hervía la sangre. Lo estuvo conteniendo todo este rato, pero lo que estaba sucediendo era un hecho. Adam, alguien a que consideraba cercano, un amigo, lo estaba traicionando. Lo había torturado, golpeado, y ahora se estaba riendo y mofando de él en su cara. Pero lo que más le molestaba de todo esto no era eso, era que estaba involucrando a personas que apenas había visto anteriormente. ¿Por qué? ¿Con qué justificación hacía esto? ¿Qué ganaba? Religión, Dios, eso no le estaba importando en lo más mínimo en este momento. Toda esa gente que ayudó, que le salvó la vida. ¿Para qué? Pudo hacer que se sintiera mejor consigo mismo, pero a cambio logró que estuvieran en esta situación. ¿Vale la pena salvar a los demás? No lo sabía, pero esto no le gustaba. Primero que todo, te moleré a golpes, te mataré y te torturaré hasta que no quede más que un pedazo de carne sin vida. Luego agarraré a Krista de los pelos, la tiraré a los vigilantes y dejaré que la consuman mientras me deleito con sus gritos. Y tercero, dejaré que tu amigo haga arte de la diversión, que fluya con este ecosistema y con el ser divino, siendo su comida. Extendió sus brazos hacia arriba, alabando lo que sea que quisiera alabar. Acabaré con todos los seres profanos que haya en esta tierra. Esta es mi misión. Mi propósito de vida. Bajó su mirada, observándome a los ojos, tal y como si viera a nada más que un estorbo. Solo era un pedazo de basura a sus ojos. Púdrete. Le escupió sangre en su cara, llevándose como retribución un puño a su hígado de unos de esos gigantes. Vio colores, toda clase de figuras, le costaba respirar y a duras penas pudo mantener una imagen clara en sus ojos. Tosió, se retorció y logró mantenerse consciente mientras mantenía la compostura. Ethan, ¿cuándo vas a aprender a meterte con personas que no deberías? Se limpió el rostro con un pañuelo de tela que había sacado de uno de sus bolsillos, soltando su pelo y dejándolo caer hacia atrás mientras se tambaleaba en el aire. Al parecer es lo mismo con toda tu sangre, tu linaje no hace nada más que meter la nariz en donde no lo llamaron. Lo miró con unas sombras cubriendo sus ojos mientras se paraba, observándolo desde una posición. Al igual que tu abuelo, deberías de cumplir tu papel en este mundo, escoria. Vaya, por fin dijo una grosería, pero no de la forma en la que le gustaría que lo hiciera. Papel en el mundo, meter la nariz en donde no nos llaman. Prácticamente lo habían llamado yankee metiche e inútil de forma elegante y bastante coloquial. ¿Acaso eso era posible? De todas maneras, estos tipos torturan de una forma terrible, golpean por golpear y no les preocupa que muera en el proceso. ¿A cuál escuela fueron estos tipos? Espera. ¿El mundo siempre fue tan borroso? Se sentía tan cansado, la tentación de cerrar sus ojos fue fuerte, pero desafortunadamente no podía cerrarlos si quería ver lo que sucedería a continuación. Sintió como una mano pequeña se colocaba delicadamente en su mejilla, haciendo que se mantuviera despierto por más tiempo. Pero ahí no había nada ni nadie. Este mundo, esta realidad no es nada más algo que nuestro cerebro procesa para poder sobrellevar la realidad que siempre hemos experimentado en nuestra efímera existencia.
Eso es una realidad innegable, pero a su vez la falsedad está dentro de la verdad, pero para hallar la verdad debemos de rebuscar en la falsedad. Círculos, vacíos, ciclos sin fin en la cual la humanidad se ha visto sometida a lo largo de estos años. Odio, rencor, vacío, e ignorando todo aquello hemos logrado avanzar a la civilización que habían tenido hace unos pocos meses. Nada es para siempre, y una de esas pruebas es su propia existencia como el de la civilización humana. No obstante, ¿cuál sería la gracia si no fuera de ese modo? Lo que nos hace disfrutar de gozar esta vida es lo que nos hace sentir también la vergüenza de la pérdida. Sí, definitivamente todo era complejo, pero a su vez era tan sencillo que le aterraba la idea de perderse a sí mismo en ese vacío inconmensurable. Ya sabes. Es parte de mi encanto. Una sonrisa se posó en su rostro, no podía evitar sentir el aire hilarante de la situación a pesar del estado de su cuerpo. Nunca me he destacado por seguir las órdenes, una de esas pruebas eres tú. Adam no pudo evitar sonreír de lado, parecía casi nostálgico. Pero, con frecuencia las apariencias no son más que la brevedad de la situación. Sí, me acuerdo de ello. No es como si Adam estuviera ahí, pero sí estuvo en la situación que llevó a que Nain le aconsejara no relacionarse con él en un futuro. Como podrán suponer, la desobedeció, se hizo amigo de este lunático por medio de John y su relación se mantuvo a lo largo de los años. Frunció el ceño al recordarlo. Ya había llorado antes, mucho, lamentándose por el destino de su amigo, él como terminó en ese sótano, se convirtió en esa cosa y se vio obligado a acabar con su vida. No lo estaba ignorando, no lo estaba menospreciando ni mucho menos desvalorizando la muerte de su amigo. Créanme, he estado pensando durante días, semanas, el cómo esa situación pudo haber terminado de una manera diferente. La respuesta era sencilla. No había otra manera. Si querían salir de ese lugar, una de las claves era prender el generador para cumplir el trato de Ryan y con eso salvar la vida de su madre de paso. No fue inútil o una pérdida de tiempo, todo eso fue suficiente para mantenerla y ayudarle a mejorar por el medicamento que había y que Nain le meditó, ya que la enfermedad tenía que ser tratada de cierta manera una vez estando ya clasificada y diagnosticada. Independientemente del camino que decidiera seguir, el final seguía siendo el mismo. Si bajaba a ese sótano a prender el generador, John lo encontraría por medio del sonido, lo atacaría, él se defendería, y ya sea con el arma cortopunzante, o la pistola que llevaba, el desarrollo terminaría con la muerte de él. ¿Esa cosa seguía siendo John? ¿Su amigo seguía ahí? ¿En verdad había asesinado a su amigo? A pesar de ser preguntas autoformuladas para satisfacer su necesidad de paz, seguía siendo un hecho de que nadie sabía nada de cómo funcionaban esos infectados. ¿Las personas seguían conscientes? ¿Cómo se mantenían con vida? ¿Cómo funcionan? Nada, vacío, sin una sola forma de concretar algo en este repugnante mundo. Incertidumbres, fallos y aceptaciones. Palabras que no tenían nada que ver, pero que a su vez estaba experimentando en su mente en fracciones de segundo. No sabía por qué Adam hacía esto, no entendía lo que lo había llevado a hacer algo así o la razón detrás de su razonamiento. ¿Eso en verdad importa? No, no importaba. Los hechos son los hechos, y lo que sucedió no puede dejar de pasar. No sabía si sus hermanas estaban vivas. No debió de haberse metido con Adam. Y John Stevenson estaba muerto. No debía pensar más, no tenía energías ni ganas de hacerlo. Buscar respuestas requiere energía, pero por el momento solamente se limitaría a disfrutar la vista. «Oye, Adam». Llamó al chico, el cual se limitó a mirarlo a los ojos. ¿Sabes lo que viene después del aviso? No. Respondió, y no pudo evitar que una sonrisa socarrona se dibujara en su rostro. El boom. Sin decir mucho más, la pared de al lado de ellos fue reventada de golpe, el sonido reverberó por el aire y los pedazos de madera y metal salieron disparados en diferentes direcciones en cuestión de segundos. Sus ojos se voltearon en dirección del bullicio, encontrando a Nine Six atravesando la pared, mientras miraba con ojos de furia a los sujetos gigantes de la habitación. Estaba enojada. No tenía la certeza de afirmar si un androide como ella podía sentir algún tipo de sentimiento al respecto de la situación, pero al menos podía afirmar que sí se veía como si en verdad quisiera partir a una persona en dos. Todo lo que sucedió fue extremadamente rápido, su cansada y borrosa vista apenas pudo captar los acontecimientos subsiguientes.
siguientes. Tal vez, y solo tal vez hubiera entendido más a fondo lo que hubiera sucedido si hubiera tenido su marca prendida con anterioridad. Ensi observó el cómo después de atravesar la pared con su propio cuerpo, salió disparada hacia los dos hombres armados, y antes de que estos fueran capaces de tomar sus armas, ella ya estaba al frente de ellos con sus puños yendo en dirección a sus cuerpos. Más o menos la secuencia fue así: hígado, diafragma, oídos, rodilla, cabeza. 4 golpes bien colocados y quién sabe con qué tanta fuerza sobre los cuerpos de esos sujetos. Habían pasado 2 segundos y ya estaban tirados en el suelo, por lo que sin dudarlo el cobarde de Adam salió corriendo del lugar mientras sucedía todo. Lo cual le dio suficiente margen para que Nine no se tomara la molestia de ir a por él, sino que fijara su mirada sobre nosotros. En específico en mí. Daba un poco de vergüenza, nunca esperaba que me llevaran a este punto de maltrato en toda su vida. Es verdad que más de una vez llegó con un moretón o un golpe en la cara durante su estancia en la escuela secundaria, pero nada cercano a lo que había experimentado en la actualidad. Le dolía respirar y el solo hecho de existir. Hasta ese punto había llegado la paliza. Maestro Ethan. A pesar de sonar camada, se podía observar la preocupación subyacente en su rostro. Suponía que en verdad se veía bastante mal. Te tardaste un poco. Lo dijo en broma, pero no esperaba que una mueca se depositara en la cara de Nine. Lo siento, no era mi intención que te preocuparas demasiado. Nine no se molestó en responderle, sencillamente se limitó a acercarse con unos pasos rápidos a su posición. Colocó una mano sobre la cuerda que lo mantenía en el aire y lo jaló, rompiéndola en el acto y haciendo que su cuerpo fuera sujeto de la gravedad. Una mano lo sujetó por el abdomen, lo cual evitó que se cayera de cabeza al suelo, pero que también soltará inevitablemente un pequeño grito de dolor. Perdón. No tenías que pedirlo, pero está bien. Con cuidado me depositó en el suelo, sin importar cuán delicada fuera no podía evitar soltar pequeños gemidos de dolor, es decir, no era una exageración que el solo hecho de moverse era una total agonía. Tranquila, gané la pelea. Bromeé a la par que Nine buscaba algo en sus bolsillos de su ropa. Le pido que no hagas ese tipo de bromas ahora. Mencionó secamente. Perdón. Ella finalmente sacó una inyección, agarrándola con la mano la preparó y ajustó la fuerza de disparo. Eso es muy caro. No pude evitar mencionarlo. En este siglo se ha inventado, revolucionado la medicina. Una de esas incluía las jeringas de recuperación rápida. De forma general, habían de diferentes tipos. De desinflamación rápida, bajar la fiebre, aumentar el ritmo de recuperación, disminución de dolor con todas las anteriores, y la más cara, que aumentaba el ritmo de curación del organismo al obligar a las células su replicación en un corto periodo de tiempo con todas las anteriores. La desventaja: son difíciles de hacer, son raras, y, sobre todo, son terriblemente caras. Con una de esas jeringas se puede comprar un carro lujoso relativamente grande, así llegaban de ser de caros. No obstante, su abuelo tenía 3 guardadas en el sótano junto con varias medicinas básicas para mantener el cuerpo sano o tratado. Nunca esperaba usar una de esas en esta situación. Ventajas de tener una familia con dinero, supongo. Esto puede doler un poco, le pido por favor que lo soporte. Sin decir más me agarró del hombro y me volteó levemente, dejando mi parte inferior de forma vertical. Con permiso. Con esas palabras, bajó mis pantalones y acercó la aguja al cuadrante superior izquierdo de mi nalga izquierda. Espera, dialoguemos un poco esto. ¿No podemos utilizar el tejido adiposo de mi brazo en vez de mi trasero?, preguntó. No, de esta forma actúa más rápido. Afirmó, y sin pensarlo 2 veces me atravesó con la aguja e inyectó el líquido en el lugar indicado, solo para después volver a subir sus pantalones. Diablos, no dolía, pero la sensación era incómoda y le provocaba la necesidad de moverse. Mierda, me tomó desprevenido. En vez de corregir mi lenguaje me retiró la aguja, me subió los pantalones y me dejó tirado en el suelo. Ella miró la aguja, se encogió de hombros y la tiró en dirección al bosque. Oye Nine, eso es contaminación, pero tampoco es como si hubiera basura en donde tirar eso. Después de ello rompió el restante de la cuerda gruesa con sus manos, libreando sus pies y permitiendo que la sangre volviera en su dirección nuevamente. La parte inferior de su cuerpo se había quedado sin un flujo de sangre adecuado, lo cual causó la sensación de hormigueo, por lo que mientras se recuperaba necesitaría quedarse quieto. Nine, ayuda a Krista. Hasta ahora se acordaba de su compañera de tortura, la cual apenas había parpadeado varias veces, al parecer terminaba de asimilar la escena. Esta se veía resistente de dejar su lado, por lo que necesitaba calmarla.
Estaré bien, solo dame tiempo, mientras tanto ayúdala. Ella se demoró un rato, pero al final asintió. Entendido. Se movió en dirección a Krista y rompió las sogas que la mantenían atada a la silla. Pregunta. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de tu cuerpo curándose mientras no haces nada? Bueno, en realidad no duele, es incómodo y tu cuerpo se mueve en lugares que no debería de moverse solo de forma natural. Sus órganos magullados se reacomodaban, sus hematomas desaparecían, la desinflamación de su cuerpo bajaba y el dolor general que alguna vez experimentó disminuyó considerablemente. Era su primera vez en esto, ya que nunca antes se había visto en la obligación de utilizar algo tan caro. Inevitablemente no pudo quedar encantado ante el aspecto de curarse de una manera impensable. Simplemente genial. Aunque era mejor ignorar el hecho de que gastó una fortuna. Ahora, mientras observaba el techo, se puso a analizar la situación en la que estaba. El dolor era un gran impedimento cuando tratas de relacionar o razonar, por lo que ahora que este había disminuido, se podía dar el lujo de cuestionarse qué hacer a continuación. Ashton estaba desaparecido, los habían secuestrado, y probablemente unos hombres se dirigían a atacar a su grito para borrar lo que alguna vez fue sus existencias de la faz de la tierra. Ya que Adam había escapado, era cuestión de tiempo antes de que empezara a sonar una alarma o que la gente del campamento los rodeara. Necesitaban moverse rápidamente, no podían quedarse en ese lugar al esperar ser aplastados. Esta gente no es buena, si son capaces de hacer esto con ellos, no sabía lo que harían con el resto de personas. ¿En verdad valió la pena salvarles la vida? No, no tenía caso cuestionarse eso ahora, lo que estaba hecho estaba hecho. Exhaló profundamente. ¿Necesitas ayuda? Su mirada se desvió un poco, observando la mirada de Krista algo preocupada en su cara. Suponía que se sentía algo culpable, después de todo ella fue la que tomó la decisión final de hacer el trato con este lugar. ¿Cómo vas tú? Preguntó de vuelta, decidiendo no responder a la pregunta, algo que notó. No, estoy bien. De hecho, yo debería de preguntarte eso. Lo rechazó mientras colocaba sus manos a sus lados, empujando su cuerpo hacia arriba y sentándose en el lugar. Se veía bastante pálida, cerraba y abría los ojos rápidamente, al parecer trataba de digerir lo que estaba pasando. No obstante, su forma de ser no la dejaría que la culpa le consumiera, no hasta que esto haya terminado. Más importante que eso, necesitamos movernos. Aún le dolía moverse, pero era mucho menos que antes. ¿Y cuánto tiempo había pasado? Minuto y medio a lo mucho desde que se le inyectó la medicina. En verdad el poder del dinero era aterrador. Bueno, al menos lo era en el pasado. Realmente no creo que sea demasiado relevante en la actualidad, con suerte encontrarás a un loco ahí afuera que le interese el dinero. No le preguntes a él dónde encontrarlo, ya que su única experiencia social con otro círculo después del colapso del país resultó de esta manera. Nain, acércame a ese tipo. Señaló a uno de los gigantes que estaba tirado en el suelo. Enseguida. Como si se tratara de un pedazo de basura en su dirección. ¿Cuánta fuerza tiene Nain? O sea, este tipo al menos pesaba más de 150 kilogramos, bueno, suponía que era una ventaja de ser una androide. Gracias. No comentó sus pensamientos internos, sencillamente se limitó a palpar al sujeto en sus bolsillos, tal vez encontraría algo útil o que se podría usar. Si este tipo en verdad era de tan rango alto como presumía Adam, entonces tendría lo que necesitaba. Finalmente, después de buscar en sus bolsillos de sus pantalones, encontró varias llaves colgadas de su cinturón. Bingo. Las agarró y se las lanzó a Krista. Ella las atrapó en el aire y lo miró, casi preguntándole si estaba loco con su mirada. ¿En serio tengo que hacerlo? Preguntó, haciendo que pusiera los ojos en blanco. ¿Qué crees? No creo que tengan la consideración de darnos nuestra parte del trato después de eso. En vez de llevar una respuesta correcta de su parte, solo recibió una mirada amarga, comprendiendo la situación en la que estaban. Está bien. Justo después de ello una alarma empezó a sonar en todo el campamento, parecía que Adam finalmente había decidido ponerle salsa a la situación. Ya se estaba demorando, supongo que cada quien decide qué hacer después de correr con su cola entre sus piernas. Guay, lo comparó con un perro faldero. ¿Se arrepentía? Para nada, solo era cuestión de tiempo antes de que expresara su descontento, rabia, en sus pensamientos. A pesar de querer animar el estado de ánimo del lugar, un sentimiento empezaba a surgir desde el fondo de su corazón en forma de combustible. Quería golpear a ese cabrón en la cara por lo que le hizo a él, a Krista y a Ashton. No tenemos tiempo.
Krista lo mencionó, asintiendo y aceptando la situación en la que se encontraban. ¿Sabes dónde está el lugar de almacenamiento de municiones? Negó con la cabeza, pero dirigió su mirada en dirección a Nine. Es probable que se supiera la topografía de este lugar a memoria, después de todo era un androide. Nine, encárgate de guiarla. En vez de afirmar como de costumbre, se volteó a verlo con preocupación. ¿Esté seguro, señorito Ethan? ¿Qué vas a hacer tú solo? Vaya, eso lo sorprendió, normalmente le haría caso, pero en vez de eso le está cuestionando. ¿Debería de preocuparse? No, eso era innecesario, simplemente estaba preocupado por la integridad de su señor, después de todo está diseñada para eso. Él solo dirigió su mirada hacia el sujeto tirado al frente suyo. Sintió como si un foco se hubiera prendido en su cabeza. No te preocupes, trataré de conseguir información de dónde está Ashton mientras me mantengo en silencio. 9-6 lo miró con preocupación. Maestro Ethan recibió muy poco entrenamiento sobre infiltraciones. Es probable que algo salga mal. Nine, siempre algo sale mal, lo que hace la diferencia en este tipo de situaciones es cómo reaccionas ante circunstancias adversas. No es como si se estuviera animando a sí mismo con esas palabras. Asintió ante su argumento. Sí, de todas maneras, es de noche, por lo que me facilitará llegar hasta donde está Ashton. Agarró al hombre por los hombros, le quitó el chaleco con los velcros y sus municiones del rifle que tenía colgado de su hombro. Una vez se lo quitó, se lo puso encima y sintió el peso inmediatamente. El peso es considerable. La onda Pen del día que inició todo afectó toda clase de tecnología vulnerable a ello. Como podrán suponer, gran parte de las capacidades militares se debieron de haber dañado en gran medida por eso mismo. No obstante, si quieres tener un ejército funcional aún en ese tipo de casos, entonces lo único que debes de hacer es hacer algo sencillo que no se pueda dañar por algo como eso. Por eso las armas de fuego simples sin éter más modernas, así como las protecciones balísticas que estos tipos utilizaban seguían siendo funcionales. La verdad no sabía mucho sobre cómo funcionaba todo detrás de ello, sencillamente estaba consciente de que estos chalecos eran lo suficientemente buenos para lo que estaba por venir. Eso es suficiente para él. Maestro Ethan, por favor reconsidérelo. No, no voy a dejar botado a Ashton en este lugar. Le estaba empezando a dar dolor de cabeza la situación, todo estaba sucediendo tan rápido y en cuestión de minutos que su conciencia apenas si era capaz de procesar la realidad. ¿Qué ganaba Adam haciendo algo como esto? ¿Tiene que ver con su religión? De todas maneras, si querían salir de este lugar con vida junto con las municiones, entonces inevitablemente tendrían que entrar en conflicto con esta gente. Frunció el ceño. Se palpó varias veces el chaleco antibalas en busca del botón de ajustamiento automático, encontrándolo en el lado derecho del abdomen. Bingo. Cuando dijo esa palabra palpó 2 veces la zona, y el chaleco se ajustó automáticamente al tamaño de su pecho y con textura física. Menos mal esta tecnología funcionaba por medio de tela especial y compresión de aire, si no, no funcionaría como el resto de electrodomésticos. Como mencioné anteriormente, tecnología simple. Al menos dentro de lo que cabe. Revisó lo que tenía a su disposición. Tenía una carabina M4 de 5ª generación, una de las últimas armas de fuego de producción masiva antes de que el éter se adueñara del mercado. Liviana, versátil. Efectiva y terriblemente demoledora, esta gente no sabía lo que tenían entre manos. Sacando uno de los cartuchos que tenía en su pecho lo revisó por el costado, por lo que contando los puntos revisó que tenía 40 balas por cartucho. Si contaba los otros 9 que llevaba consigo, tenía unas 360 rondas para utilizar contra la gente. Sonaba como si fueran muchas, pero no lo eran, créanle. Diablos, esperaba que fueran suficientes. A diferencia de los infectados, las personas vivas piensan y son más difíciles de matar que los infectados. Espera. ¿Matar? No, ciertamente esta gente lo habían tratado de hacer con ellos, pero eso no le daba el derecho de quitarles la vida porque se le antoja. No obstante, fue criado por soldados para ser un soldado. Sí, no le gustaba la idea de asesinar personas o de usar armas contra personas reales. Pero un hecho es un hecho, y si se veía en la obligación de abrir fuego contra ellos, lo haría. Como le había dicho anteriormente Krista, la decisión estaba en sus manos en este momento. Ayudar a los que consideraba importantes para él, o ayudar a aquellos que no se sabe ni el nombre. Sí, la decisión era obvia. Además, no los conocía, a diferencia de John, no sentiría nada cuando jalara el gatillo. Después de todo, lo entrenaron para matar, y como todos, sería capaz de matar con tal de poder sobrevivir un día más.
¿Perdió el tiempo tratando de ayudar a estas personas? De pronto, pero no se arrepentía de hacer lo que hizo, no podía cambiar el pasado y lo que había hecho no se desharía. Sí, tal vez tomó la decisión correcta al no dispararle a Krista en el bosque hace unos meses, pero ¿y si hubiera sido uno de estos sujetos? ¿Aún estaría con vida? No, solo tuvo suerte de encontrarse con las personas que lo acogían. Eso era un hecho. Mierda, no tienen mi cuchillo. ¿Dónde lo dejaron? No pude evitar sentirse un poco preocupado. Esa arma fue un regalo de su abuelo y no quería perderlo. Sin molestarse más agarró la pistola Glock de grado militar que tenía el sujeto junto con su funda para el muslo. Solo tenía 2 cartuchos de 12 balas, así que era mejor usarla en situaciones en donde no pudiera recargar su rifle. Tenía muchas cosas, estaba pesado, pero si le daban un disparo en el pecho al menos no moriría por eso. Dolería como el infierno, pero al no ser un chaleco de principios de siglo, entonces eso aseguraba que no se rompería una costilla. Krista se acercó hacia donde estaba, mirándolo fijamente mientras revisaba la condición de su nueva pistola prestada. Tiene sangre en la cara. Definitivamente su amiga tenía formas particulares de decir que no se muriera. Gracias, sigues con la cara igual de amargada. Ella solamente lo miró a los ojos, se demoró un momento, pero al final solo asintió y le golpeó el puño en su pecho. No mueras. Añadió, no digas lo obvio. Sin decir más se giró a Nain, la cual se resignó de hacerlo cambiar de opinión. La alarma llevaba sonando un poco más de 1 minuto, la gente no demoraría en llegar a este lugar. Llévala hasta el almacén de municiones, agarra un vehículo reparado por Ashton. Escuchaba el sonido de gente acercándose hacia donde estaban. Se acaba el tiempo. Agarren todo lo que puedan, nos vemos en el comedor. Sin decir más se alejó de ese lugar, saliendo por la puerta de metal por la que estaban encerrados en ese lugar. Ya había utilizado anteriormente con regularidad este tipo de chalecos en sus entrenamientos con su padre, y según recordaba, había una función bastante útil en este tipo de modelos. Palpó su lado derecho y cambió el color del chaleco a negro en vez del verde pantanoso que tenía anteriormente. Genial, esto sería más útil ahora. Su mirada se afiló mientras se acercaba a la oscuridad. Al parecer su reunión amigable terminó de la peor manera posible, y la resolución se estaba haciendo evidente. El tiempo se ha acabado. Próximo episodio. Soldado. Bueno chicos, empezó la parte final de Arco, finalmente hemos llegado a este punto. Creo que como habrán notado, este capítulo se ha concentrado más que todo en Adam, sobre todo su forma de pensar y cuestionar su existencia a base de lo que ha experimentado a lo largo del tiempo. También hay que tener en cuenta el trasfondo de Ethan y su forma de ver las cosas, debemos de tener en cuenta que sigue siendo un mocoso, por lo que no sabe con seguridad lo que hace. Digamos que sus acciones se basan de lo que le enseñaron desde pequeño, y que vive a base de eso. De cierta manera podríamos decir que Adam e Ethan son bastante similares y diferentes a la vez entre sí. Puede sonar discordante, pero espero me entiendan lo que trato de expresar en este punto. También deje entrever algunas cosas de la trama en la parte del POV de Adam que podrían llegar a ser relevantes en el futuro. Si te diste cuenta espero y lo comentes. Es decir, es algo triste ver pocos comentarios en un video que en verdad le metí empeño. En fin, no puedo decir mucho más, los que siguen los mensajes de la comunidad sabrán más o menos lo que sucedió en este tiempo en el cual no subí video, por lo que considero irrelevante explicarlo aquí. Cierto, me metí en un concurso de historias para ver cómo me va en este. Hey, tú, señor Shadow, o el que sea que califica las historias, si ves esto, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de escuchar mi mundo, en verdad no sabes cuánto lo agradezco, espero ya hayas disfrutado de mi arduo trabajo. Al final no tengo mucho más que decir al respecto. Por favor deja un like y un comentario, necesito mendigar para que esto le llegue a más personas.
Y si eres nuevo, te invito a suscribirte, no pierdes nada y puedes ver algunas de mis ocurrencias artísticas en la parte de mi comunidad, así que eres bienvenido. No sé qué más decir, deja un comentario de cómo te ha parecido el video, de si me odias o me amas. Yo soy Mike. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.